Hola a todos. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Lolo y bueno, yo voy a empezar una serie de vídeos y digamos que para empezar pues quiero acreditarme. eh, Entre los títulos que tengo soy profesor de teología, y voy a mostraros mis diplomas. Voy a compartir pantalla para ello, y voy a mostraros mis diplomas. Solo aparece mi nombre, el apellido por la ley de protección de datos lo voy a obviar. ¿eh? Es decir, este es el diploma que obtuve en Denver, en el año 2021. Este es la constancia de una ponencia que hice como docente, el Nuevo Testamento del siglo XXI y su influencia en el marco de la enseñanza cristiana, que en los ciclos de 2021, esto fue en los cursos que di en Veracruz, México. ¿eh? Y este es el diploma que tengo de aquí de la Universidad de Salamanca. Ya con esto dejo de compartir pantalla. Es decir, que estoy acreditado como profesor de teología, es decir, con bastante versatilidad y certeza. Bien, ¿qué voy a hablaros de ahora? Veréis, durante la época de Jesús, y voy a decir Jesús, y porque principalmente para mí Jesús es histórico, no Jesucristo. Eso lo veremos ya mejor en otro momento, en otra ocasión, hablar de Jesús. Pero bueno, para ahora, digamos, que en los vídeos que voy a hablar va a ser un poco de Jesús y su época, la época como era el judaísmo, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a hablaros de dos personajes. Uno es Hillel y otro es Amani. Los dos eran rabinos o dos escuelas judías, o judaísmo, que había en la época de Jesús, cuando nació Jesús en el siglo I. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo, para hablaros un poco de ellos, porque estos dos caminos estaban en la época, ya digo, de que en el siglo I de que nació Jesús. Bien, el primero, ya digo, se llama Hillel, en hebreo, que significa alabado. Es un famoso rabí judío que vivió cerca del año 70 a.C. y vivió hasta el 10 después de Cristo. Nuestra única fuente de información respecto a él es el Talmud, a partir del cual se puede obtener el siguiente relato sobre la carrera de Hillel. Nació en Babilonia y fue descendiente de la familia de David. A pesar de que vivía en circunstancias muy pobres, su celo por la ley de Dios le impulsó a dedicarse a su estudio mientras se encontraba aún en Babilonia. Se dice que por ese mismo celo, a la edad de 40, se fue a Jerusalén, donde Semaías y Abtalión eran en ese momento los principales maestros. ¿De acuerdo? En la ciudad santa se contrató como jornalero para ganarse su propio sustento de su familia y también para sufragar los gastos de recibir instrucción. Pasó así los próximos 40 años de vida con el resultado de que él entendía. Se nos dice todos los idiomas, incluyendo los de los inanimados y de la creación bruta y de los demonios mismos. Algún tiempo después de la muerte de Semaías y Abtalión, Gilgen fue reconocido como el mejor jurista de su tiempo y fue considerado así durante sus últimos 40 años de vida. También se le representa como jefe del Sanedrín con el título de Nasi, príncipe, como fundador de una escuela indulgente e inusual oposición a la escuela más estricta de Shammai, como el autor de 7 reglas hermenéuticas, como el compositor de ciertos decretos que acomodaron felizmente algunos puntos de la ley a los cambios circunstanciales de su época, y como el antepasado de los patriarcas que estuvieron a la cabeza del judaísmo palestino hasta cerca del siglo V de nuestra era. King fue apodado el Grande y también el Anciano, y sobre su tumba se pronunciaron las palabras o el gentil, o el piadoso, o el discípulo de Esdras, etc. El Talmud contiene varias anécdotas que ilustran su celo por la ley y su maravillosa paciencia. Entre los dichos que se le atribuyen, los siguientes son particularmente dignos de mención. Cualquier cosa que desea odiosa, no se la hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley. El resto es simple comentario. Se den los discípulos de Aarón amando la paz y persiguiendo la paz, amando la unidad y llevándolos cerca de la Torá. Es cierto que una gran parte de lo que está contenido en el relato del Talmud sobre la carrera de Hillel
No es histórico, por ejemplo, la división de su vida en 3 periodos de 40 años cada uno, su presidencia de Sanedrín, su comprensión de todos los idiomas, etc. Cuando todo esto ha sido debidamente deducido, sin embargo, uno no puede evitar la sensación de que él se encuentra en presencia de una fuerte personalidad, de un carácter marcado con una inusual dulzura y elevación. De nuevo, cuando se examinan de cerca todas las buenas obras y sabios consejos de Killian, uno puede fácilmente ver que era en realidad un simple rabino, quizás el más inteligente y el mejor de los rabinos de su época, un casuista judío en lugar de un moralista, un hombre que, por su carácter personal y su visión espiritual e influencia permanente, no pueden de ninguna manera compararse con, mucho menos igualar o sobrepasar, como algunos han afirmado posteriormente, a Jesucristo, luz y salvador del mundo. Se ha argumentado hábilmente que el pollón a que se refirió Josefo varias veces es Hillen bajo el nombre griego. Y esto, bueno, aquí las biografías, autores católicos, por Gitter, tal, pues sí, no voy a extenderme. Y aquí, bueno, pues aquí la fuente donde está sacado. Bueno, esto es la representación de Hillen, maestro de Jesús Estefano, en Nasí. Bueno, ya habéis visto que en Nasí. Hillen Ha-Zaken, el viejo, apellido también el sabio, llevó el título de Nasí, es decir, de príncipe, como he dicho antes, que llegó a ser el principal jefe de la ley de Israel cuando gobernaba Palestina, Judá, Jericó, Idumea, Galilea y Samaria como rey Herodes el Grande, que este vivió entre el 37 a.C. y 4 después de Cristo. Bueno, como hemos dicho antes, nació el año 70 a.C. en Babilonia, según el Talmud, cuando sus padres que eran de la tribu de Manasés viajaron como inmigrantes a aquella nación. Su padre se llamaba Gamaliel, como el antepasado epónimo de la tribu israelita, de la que fue su jefe, como se dice en Números 1:10. El mismo nombre llevó su nieto, José Gamaliel de Raham, Arimatea, también así y discípulo suyo. Siendo la familia de Hillen de condición social modesta, como hemos dicho antes, en Babilonia ejerció como artesano y también se dedicó intensamente al estudio de las leyes. A los 40 años de edad, hacia el 30 a.C., volvió a Palestina, siendo doctor de la ley en Jerusalén y ejerció como nasí o príncipe o presidente del Sanedrín de los 70, Gran Sanedrín, que en el año 6 después de Cristo se trasladó a Cesarea del Mar, junto al pretorio de Herodes, estando anexa a la escuela de jurisprudencia que se dice fue fundada por Hillen y luego dirigida por su nieto el Rabán Gamaliel. Hillen fue cabeza espiritual de Israel hasta su muerte, que tuvo lugar en el año 10 después de Cristo, cuando Judea ya era provincia romana, con sede de su capital en Cesarea de Samaria. Hillen, el nasí, el príncipe, dictó normas relativas a la justicia social con el fin de conseguir un orden justo para la mejora del mundo. Entre estas normas estaba su decreto denominado Prosbul, que aseguraba el reembolso del préstamo, SEP, protegiendo al acreedor contra la pérdida de su propiedad a pesar de la ley escrita, relacionada con el año jubilar, Deuteronomios 15:1 y su siguiente. A la venta de sus casas, Levítico 20:30. Además, introdujo la acción judicial en la reforma de la legitimidad de algunos alejandrinos discriminados por su nacimiento, interpretando a su favor el documento matrimonial que tuvo de su madre. Un dicho de Jiménez introdujo la célebre regla de oro: lo que es odioso para ti, no lo practiques con tu prójimo. Esto es toda la ley, es decir, lo hemos visto antes. Lo demás es mero comentario. Así reconocía como el principio fundamental de toda norma moral el amor a todos los humanos, sin discriminación, dándole a la palabra prójimo valor universal, de semejante, por ser de género humano semejante a Dios, superando la interpretación restrictiva y trivial de Levítico 19:18. 18. No te vengarás ni guardarás el rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo, vecino de tribu o nación, como a ti mismo. Esta interpretación restricta y excluyente era la que hacían los rabinos del judaísmo ortodoxo de la escuela de Shammai, dándole sentido literal según la letra de la escritura. El sentido según el espíritu dotado de sentido común dado por Hillen fue formulado luego por Jesús, discípulo de Hillen, señalado ya por Renan y que se encuentra explícito en Mateo 22:39, Marcos 2:31, Lucas 10:27 y luego en Gálatas 5:14 que escribió Pablo. La tumba de Hillen se encuentra en Merón, lugar de Alta Galilea del Reino Norte. Bueno, el rabanismo suave y carismático de Hillen. En el siglo I de nuestra era, en la Palestina dominada por los romanos desde casi la mitad del siglo anterior,
Durante el reinado de Herodes el Grande y el periodo de la prefectura de Roma, el colegio de sabios formado por escribas, fariseos y ancianos cultos se dividió en dos escuelas rabínicas con tradiciones y enseñanza, enfrentadas, una a la casa de Samai y la otra a la casa de Giye. Samai y su escuela se ubicaban preferentemente en Jerusalén, en torno a Sanedrín y el templo de Sion, con células por todo el país. Su interpretación de la ley contenida en las escrituras sagradas, aplicada habitualmente en la vida cotidiana de la ciudadanía y las instrucciones, que era partidaria de la lectura literal, leyéndose los mandamientos y examinándose los usos y costumbres de la vida normal, moral y religiosa con intencionalidad de estricta pureza, principalmente las normas y doctrinas contenidas en el Tanakh, Levítico, Número y Deuteronomio. Se daban disputas continuas de las halakha que hacían los escribas y fariseos del templo entre sí y, sobre todo, polemizando con los rabinos de la escuela rival, la casa Giye. Los de la casa de Samay eran maestros de la ley más radicales en la devoción de su pureza, más petulantes y el separatismo de sus intenciones, haciendo honor como fariseos separados al significado de su denominación, más proclives al proselitismo, incluso fanáticamente, más hipócritas, pues no vivían como predicaban, más perseguidores de los profetas. Ellos con los sacerdotes mataron a Zacarías el justo y se confabularon con Herodes Antipas para acabar con Juan el Bautista, que predicaba la venida del reino de la justicia. Con Guillén era un hombre honesto, recto y bondadoso. El rabinismo que practicó su escuela fue suave, flexible, tolerante y benéfico, recogiendo el espíritu de la ley, su meollo ético religioso. La adaptó al mundo concreto, a la vida del hombre de la calle, con sentido común, con la suavidad y benevolencia que luego daría significado a la secta cristiana, instalada por Pablo y Bernabé en Antioquía, Hechos 11:6, siendo ambos con Estefano, discípulo de Gamaliel, nieto de Giye. Quien se oponía con su interpretación de la halakha a la exegesis rigurosa, excluyente y purista de los fariseos y escribas de Samai, que se habían constituido en autoridades del mensaje dictado por la divinidad a los profetas. Ambas tendencias de legalidad confrontada se manifestaron radicalmente durante las tormentas políticas que convulsionaron al país de la Judea romana a la muerte de Herodes el Grande, cuando se exacerbaron las luchas patrióticas y dialécticas en torno a la admisión del helenismo traído por Roma. Es decir, el helenismo, para aquellos que no lo sepan, es, digamos, lo que decir, la religión, por así que se entendía desde el 323 a.C. hasta llegada de los romanos, sí. Es decir, desde Alejandro Magno, desde la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C., hasta ya cerca de la era cristiana. Bueno, ese es el helenismo, ya adoptado por la escuela de Giyen con sentido ecuménico. Pero surgieron los manifiestos y revueltas de líderes mesiánicos ya apoyados por el cenetismo, que querían salvar a Israel del yugo de la civilización del humanismo e intentaban establecer fanáticamente el reino de Dios, Yahvé, de la mano del ungido del rey David, que vendía como libertador. La lectura humana de la ley traída por Giyen, el sabio, a Palestina, en su reforma exegética adquirió el carácter de innovación revolucionaria. Así triunfaba el común de la gente, los sencillos, los pobres, los marginados, los esclavos, los pecadores, sobre el autoritarismo legal de los poderosos incluyentes, y se acercaba a la religión de los gentiles, que predicaría Estéfano, Pablo, Bernabé, Felipe, etc. La connivencia de Giye con la filosofía estoica, al igual que luego Filón en la línea del hispano-romano Séneca, le hizo interesarse por las altas virtudes de la moral individual y social: moderación, fortaleza, mansedumbre, prudencia, benevolencia. Y le facilitó argumentos para sus máximas de vida austera y liberal, recomendando valores de seriedad, serenidad, equilibrio y buen sentido. Así el sabio se enfrentaba a las tradiciones apasionadas rayanas, al fanatismo de los rabinos del judaísmo ortodoxo, los discípulos de Shammai, evocadores de Esdras, Nehemías, de los macabeos y partidarios de los que escribían los salmos, de Salmón, plagados de odio al gentil, separatismo, purismo, ansia de denominación. El rabinismo patriótico y nacionalista, mantenedor de las tradiciones de Yahvé, Herrero, mantuvo la inflexibilidad en la no adopción de normas extranjeras relacionadas con la pureza extrema
en el comer, la interdición de la sexualidad con mujeres no nacionales, el rechazo del culto y cultura foránea, recurriendo al mesianismo davídico como defensa y bandera de un nacionalismo redentor. El remenismo de Giges significó en la Palestina del nuevo siglo una oleada de viento espiritual que humanizó una sociedad encerrada en odres vetustos, trayendo formas de vida nueva con espíritu de comprensión ecuménica, de concilio y arreglo pacífico, de amistad y altruismo, cuyo símbolo eran las 7 reglas de Giges para la interpretación casuística y la solución de situaciones ahogadas por las leyes ancestrales. Se trataba de reglas morales y de lectura lógica que la conducta ecuménica del helenismo ya había asumido a través de sus filosofías, que también incidieron en la sabia literatura de la Septuaginta con el Siracido y Cogelet. Bien, voy a hacer un paréntesis para deciros que en uno de mis canales, si buscáis helenismo, ahí podéis ver y entender un poco mejor lo que era y lo que conllevó el helenismo. Simplemente eso, es decir, lo podéis encontrar allí en YouTube, aquí en YouTube, en mi canal o a lo mejor en otros canales, según como queráis. Bien, la escuela de Giges se contraponía a los celosos de la ley judía que comulgaban con la exhortación del padre de los macabeos: sed celosos de la ley y dad vuestra vida por el pacto de vuestro padre. Estos eran los que asimismo se llamaban Cananín y Cealot. Es decir, esto está en Flavio Josefo. Pero la casa de Giges no compartía el fanatismo de los fariseos mesianistas, que más tarde, en la guerra contra Roma del 66 al 70, apoyaron a Eleazar ben Ananías. Este invitó a reunirse en su casa a los discípulos de ambas escuelas de sabios rabinos. A la entrada de la casa estuvieron hombres armados, apostados con intención de permitir la entrada controlada, pero también dispuestos a impedir la salida antes de que hubiera acuerdo. Se dice que allí entonces muchos israelitas y pertenecientes al Partido de la Paz fueron asesinados. Y desde entonces se impuso por los samaitas con violencia la carta de proposiciones restrictivas conocida en el Talmud como los 18 artículos. Ese día, se dice, fue considerado como gran desgracia para Israel. Esto está en Tosef Sab 16 o siguientes. Bueno, pero después de la destrucción del templo y reorganizó en Sanedrín bajo la presidencia del Iyetita Gamaliel II, 80 de la era cristiana, prevaleció el criterio del discípulo de Nasi Gillel, el sabio, y quedó escrito: donde Bet Samai se oponga a Ben Gillel, la opinión de Bet Samai se considera como no incorporada a la Mishnah. Bueno, y luego no voy a seguir hablando de esta parte, aunque sí que voy a decir los pensamientos de Gillen. Me voy a parar aquí. Estos son los mandatos y propuestas. Lo que no es bueno para ti, no lo hagas a tu semejante. Es decir, lo que yo digo, lo que no es bueno para ti, no lo quieras también no quieras para tu prójimo. Cuando juzgues, ponte en lugar del otro. Es cierto, vive y deja vivir. Hazte amigo de todos, no ofendas a tu vecino. Habla poco y haz mucho, nadie mejor que otro, es decir, nadie mejor que nadie. No te separes de la comunidad, que es el bien de todos, eso es cierto. Quien utiliza el poder malgasta su vida, quien utiliza el estudio como ventaja social pronto desaparece. Cuanto más carne, más gusanos; cuanto más misericordia, más consuelo. Si vivo solo en mí y para mí, ¿qué hago yo en el mundo? El hombre famoso es un hombre perdido, es cierto. Ahí donde no hay hombría, comparte tú como hombre. No digas algo que no sea entendible. No confíes en ti hasta el día de tu muerte, porque es decir, ven conmigo a conseguir el conocimiento de la ley para ganar la vida en este mundo y la bienaventuranza en el futuro. Bueno, esto voy a dejarlo aquí por si alguno lo para y lo quiere leer, pero ya digo, aquí habla un poco de Higgins. Fue el fundador de la religión del hombre y seguidores suyos fueron el Rabán Gamaliel, su nieto Zacarías el Justo, Juan el Bautista, Jesús Estéfano, que no es Jesús Cristo, pues, Nicodemo, Avivo, Pablo de Tarso, Bernabé, Felipe, Simón el Mago, Nataniel ben Zakai. Bueno, y esto, en fin, aquí me voy a parar un poco para, pues si no queréis leer,
Bueno, aquí Benjamín decía, bendito sea el Señor que cada día nos mantiene nuevos beneficios. Es decir, esto es similar al Padre Nuestro. Y se inspiraba en la figura profética del siervo cuyo carácter se aplicó primeramente a Josué, el Jesús antiguo, que fue servidor de su pueblo y cuyo ideal profético era reclamado en Samaria, el reino del norte, como el Salvador. ¿Eh? Bueno, en tiempos de Gillén de Jesús en la Palestina del siglo I, el servicio a los demás como amor al prójimo lo practicaban ejemplarmente los samaritanos, que pese a la mala fama que le daban los judíos, buscaban la amistad, la ayuda desinteresada frente a la conducta ociosa y de rechazo al débil del sacerdote judío y fariseo, purista de Jerusalén, que no entendía la llamada suplicante del prójimo. Allí, Lucas 10, 21 a 38. Bueno, y esto, es decir, más o menos esto, sí, es lo que hemos hablado. Bien, y ahora vamos a hablar de Samai. ¿Quién era Samai? Bueno, Samai nació en 50 a.C. y murió al 30 después de Cristo, en el año 30 después de Cristo. Fue un erudito judío que vivió en el siglo I antes de Cristo y después de Cristo, y un personaje importante de la principal obra de la literatura rabínica, la Mishnah. Samai es casi invariablemente mencionado junto a Gilén, quien representaba la escuela halajica. Bueno, aquí, como veis, Gilén está puesto con una sola N. Es decir, hay quien lo pone así y otro pone Guillén. Normalmente su nombre es Guillén, con dos N's, ¿eh? Pero bueno, si ahí lo cantáis como Gilén, pues también. Vale, bueno, en la escuela halajica opuesta. Las tradiciones acerca de su vida y carácter sufrieron un fuerte sesgo anti-Samai por parte de las facciones favorables a Guillén. ¿Ves? Aquí ya con doble N. Tras la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Sin embargo, las tradiciones legales sugieren que antes de la vuelta judía del siglo I, predominaban las concepciones más estrictas de Samai y su escuela, en lo cual hemos visto antes. La escuela de pensamiento halágico de Samai se conocen como la casa de Samai, en hebreo Beit Samai, mientras que la de Gilen se conoce como la casa de Gilen, Beit Gilen. Después de la renuncia de Menahem el Esenio al cargo de Abedín, jefe de tribunal, cargo que se ubicaba segundo en importancia inmediatamente debajo de Nasi, o sea, el príncipe o presidente de Sanedrín. Samai fue elegido en su lugar, mientras Gilen ocupaba la presidencia. Al fallecer Hitler cerca del 20 después de Cristo, es decir, al día después de Cristo, Samai ocupó el cargo del presidente sin que se eligiera un vicepresidente de la minoría, con lo que la escuela de Samai obtuvo el control absoluto, aprobando 18 ordenanzas en conformidad con sus ideas. Según el Talmud, el día que aprobó una de sus ordenanzas contraria al pensamiento de Gilel, ese día fue tan nefasto para Israel como el día en que el becerro de oro fue hecho, el Tratado de Shevat 17a. El contenido exacto de las ordenanzas no se conoce, pero parecen haber sido diseñadas para fortalecer la identidad judía, insistiendo en una clara separación entre judíos y gentiles, una postura considerada divisoria y misantrópica por los oponentes de Samai. El nieto de Gilén, Gamliel, ocupó la presidencia del Sanedrín después de la muerte de Samai, aunque el mismo continuó siendo dominado por la escuela Samai hasta el año 70 aproximadamente. Es decir, dice que veamos el concilio de Jamnia. Se dice que una voz celestial anuló la legalidad de los 11 de Samai, el Talmud Yerushalmi Berajot 1.7, por lo que el judaísmo rabínico continuó la línea del pensamiento de Gilel. Es decir, es que Samai era alguien muy estricto. Es decir, era como así decirlo, ojo por ojo y diente por diente. En cambio, Gilén decía, primero, es decir, es como decir, mientras que Samai era ojo por ojo y diente por diente, Gilén dice, ojo, ten cuidado, no te vayas a quedar ciego. ¿Eh? Es lo que decía Samai. Bueno, conocido por su temperamento irascible, carecía de la paciencia infinita que caracterizaba a Gilén. Una anécdota famosa cuenta que un gentil se le acercó y solicitó convertirse al judaísmo, siempre y cuando se le pudiese explicar los principios fundamentales mientras él se mantuviese parado sobre un solo pie. Mientras que Samai lo rechazó violentamente, Gilén optó por resumir la Torá entera en la frase: no hagas a tu próximo lo que no deseas que te hagan a ti. Estos son todos comentarios. Ve y estudialo. Sabbat 31a. En hebreo moderno se utiliza la expresión sobre un pie, al-regel jajar, para referirse a explicaciones cortas y concisas. No es que tuviera que ponerse sobre un pie. Es decir, que lo refiera en decir, si lo sumiese lo más corto posible.
Consciente de las ventajas de su carácter, recomendaba una actitud amistosa. Su lema era: haz el estudio de la Torá tu principal ocupación, habla poco y haz mucho, y recibe a cada hombre con una expresión amistosa. Tratado de Abot 1.15. Shammai era conocido por su oposición escrita en lo tocante a lo religioso. En una ocasión quiso que su hijo respetase el ayuno de Yom Kippur, el día del perdón, sin tener todavía la edad mínima reglamentaria para hacerlo. Es decir, Tratado de Yoma 77b. Es decir, otra anécdota cuenta que rompió el techo de la habitación donde se encontraba su nuera, quien había dado a luz durante la festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas, para convertirla en una suca, de manera que su nieto recién nacido podía cumplir con las obligaciones religiosas de la festividad. Tratado de Sukkot 28.2. Bien, al principio del primer siglo de la presente era vivían en Jerusalén dos eminentes eruditos llamados Gilén y Shammai, cada uno de los cuales fundó una escuela que llevó su nombre. Gilén era presidente de Sanedrín, institución con funciones similares al de un parlamento, y Shammai era vicepresidente. Bueno, Shammai era un hombre agracible, paciente y tolerante, eso lo hemos leído. Bueno, y más o menos esto el que viene a continuación es un poco lo que hemos leído. El Talmud honra las palabras de ambas escuelas, pero declara que la ley debe ser interpretada de acuerdo a Gilén. Los decretos Shammai fueron anulados después de su muerte y el judaísmo de hoy sigue las enseñanzas tolerantes de Gilén. Un trágico evento en la última semana es evidente de que hay rabinos hoy en Israel que son seguidores de Shammai y no de Gilén. Avi Cohen, uno de los más destacados jugadores en la historia del fútbol israelí, tuvo un accidente cuando manejaba su motocicleta y debido a que el casco que llevaba era inapropiado, recibió un fuerte golpe a la cabeza que lo dejó inconsciente. Día después, sin haber recobrado el conocimiento, los médicos del hospital determinaron su muerte cerebral. Avi Cohen tenía una tarjeta donde pedía que en caso de muerte sus órganos fuesen donados a los enfermos que lo necesitaban. La viuda y sus hijos inicialmente decidieron honrar la decisión de Avi y donar sus órganos. Bien, voy a dejar de compartir porque voy a presentaros una foto de este hombre, Avi Cohen. ¿De acuerdo? Para ello voy a compartir pantalla para que veáis que este hombre, este es Avi Cohen, nació en el Cairo 14 de noviembre del 56 y murió en Tel Aviv el 29 de diciembre de 2010. Fue jugador de fútbol israelí, pues jugó como defensor, su juego más notable se dio cuando fue parte del equipo inglés, Nació en el Cairo, el fallecimiento el 20 de diciembre, sufrió un accidente cuando la moto en que viajaba fue atropellada por un automóvil. Cohen fue hospitalizado, pero debido a sus heridas, traumatismo, se quedó en muerte cerebral el 28 de diciembre, padeciendo las primeras horas del miércoles 29 de diciembre. Bueno, estos son los clubes a que perteneció, en fin, dejo de compartir y volvamos a donde nos habíamos quedado. Para que veamos la anécdota. Bueno, él tenía una tarjeta donde pedía que en caso de muerte sus órganos fuesen donados a los enfermos que lo necesitaban. La viuda y sus hijos inicialmente decidieron honrar la decisión de Avi y donar sus órganos, pero recibieron insistentes llamadas de diversos rabinos que les pedían no donar los órganos del difunto para que éste sea entregado completo. A pesar de no ser religioso, la viuda y los hijos se dejaron convencer y en contra de lo que Avi había dispuesto, se negaron a donar sus órganos que podían haber salvado a un número de personas. Shammai habría aprobado la negativa de la familia. Gillen no. Es la infinita oración que estuviera para la cultura legal de una relación matrimonial. En la época de Jesús existía una escuela de pensamiento conservador llamada Escuela de Shammai, quien fue un erudito judío del siglo I que enseñó que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio o la infidelidad. Contraria a esta posición estaba la escuela de Gillen, que enseñaba que un varón judío podía divorciarse casi por cualquier causa de su esposa. Los fariseos, queriendo saber si Jesús apoyaba una u otra postura, le preguntaron si era permitido divorciarse por cualquier motivo, la razón por la que Moisés autorizó el divorcio. En Mateo 19, 8, 9 leemos la respuesta de Jesús. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Sí, comete adulterio. Y lo primero que el Señor aclara es que nunca estuvo en los planes ni en la voluntad de Dios el divorcio, pero que a causa de la dureza de los corazones debido a la inclinación pecaminosa, Moisés reguló el divorcio en ciertas circunstancias, especialmente
para la protección de las mujeres. Según Mateo 19:9, la única razón por la que Jesús tolera el divorcio es por causa de fornicación. Bueno, no voy a extenderme porque no es esto el tema de lo que... Bueno, tome en cuenta que Jesús aprueba el divorcio, ¿eh? Por censura tal. Bueno, eso es según eso. Y bueno, dejo de compartir porque hasta aquí lo que yo quería haceros llegar, ¿eh? Y bueno, pues espero haber sabido expresarme. Habrá más vídeos. En el próximo, es decir, mi idea es haceros ver cómo era el judaísmo en la época de Jesús, y para eso vamos a ver bueno, principalmente un libro que yo considero que lo endulza mucho, aunque luego también veremos otros aspectos de judaísmo, es decir, la Tierra Santa, etcétera, etcétera, pues, pues, qué existía, etcétera. Pero bueno, me estoy alargando, estoy hablando del futuro y ya lo veremos en próximas semanas. Hasta entonces, gracias por escucharme y gracias por ver este vídeo. Hasta luego.